Está Hugo Romero, candidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio en tercer lugar. ¿Cómo estás, Hugo? Bienvenido. Muy bien. Bueno. Muchas gracias por la invitación. Tiempo difícil porque recién hablábamos un poquito fuera de cámara, hay dos realidades, la de Córdoba y la del país. En Córdoba van tranquilos, pero en el país la cosa es mucho más complicada, ¿no? Bueno, para eso hay que trabajar, para eso hay que ir hablando con cada uno de los argentinos, explicándoles el proyecto de gobierno, de la continuidad de este gobierno nacional y planteando claramente que hay dos Argentinas. Una Argentina que ya la conocemos, que vivimos 12 años y que a partir del 10 de diciembre empezamos a cambiar. Lamentablemente no hemos podido solucionar problemas estructurales del tema de la economía, sin embargo se han dado pasos importantes. El fortalecimiento de las instituciones democráticas, la independencia de los poderes, la posibilidad concreta de realizar un plan de obra pública eliminando la corrupción, tener una política que tienda al equilibrio fiscal, insertar a Argentina en el mundo, es la Argentina que seguramente nos van a generar la posibilidad de tener un crecimiento sostenido. Hay un problema estructural que es la inflación. La Argentina venimos gastando desde hace muchos años más de lo que ingresa y en la época del kirchnerismo se profundizó porque la verdad es que no haber sincerado las tarifas de los servicios públicos y haberla mantenido con subsidios fue un desequilibrio importante. Se llegó a generar más de 8 puntos del Producto Bruto Interno. Indudablemente que ese financiamiento se hacía con emisión monetaria y eso ha generado una herencia que una de las cosas que hay que reconocer que nuestro gobierno no supo comunicar de manera fehaciente a la comunidad lo que se recibió. Indudablemente que este paso de estas cosas que se han hecho en la Argentina, como te dije, genera un cimiento para el futuro, pero el resultado no se ve en un día. Claro, porque la gente, no se acuerda de la década de kirchnerista, o ya lo toma como un elemento más. El problema es que el bolsillo está cada vez más flaco, ¿no? Pero está claro, y hay que entenderlo a la gente. Cuando uno no llega a fin de mes, cuando las familias no tienen la posibilidad de cubrir sus gastos familiares, indudablemente que eso tiene una perspectiva y una visión. Pero en una Argentina donde a partir de ahora este gobierno se empezó a decir la verdad con índices claros, que es la mejor forma de hacer un diagnóstico. Cuando teníamos el INDEC, cuando teníamos una política exterior donde estaba basada a través de una actitud, no sé si es el término por ahí, violenta diría yo, no me gustaría decir patotera, pero en definitiva Moreno es el que definía quién importaba, quién exportaba, en una Argentina peleada con los sectores productivos, en una Argentina peleada con el mundo, en una Argentina que dejamos de pagar nuestros compromisos al exterior. Digo, este modelo de la Argentina, que si bien se ha cambiado, pero indudablemente esa imagen que tenemos en el exterior para la inversión, que es lo que hace falta para el verdadero crecimiento, no se soluciona de un día para otro. Bueno, y en este proceso estamos en una situación de una coyuntura donde el resultado de las PASO ha generado una movilización en la economía producto de la falta de confianza del gobierno que vendría si en caso de concretarse el resultado anterior. Alberto Fernández, ¿es más de lo mismo? ¿Es como Cristina o es más peronista? Yo no soy de los dirigentes que me gusta descalificar a los otros que están en otra posición política. Lo que sí yo te voy a decir de lo que lo vivimos los argentinos y fundamentalmente los cordobeses. Los cordobeses tenemos una historia y por eso es el resultado de esta elección. Este resultado de la elección es producto de un gobierno kirchnerista que sometió a la provincia por una discusión interna que tenían los gobiernos en ese momento, provinciales con nacional. Los dirigentes políticos también, ¿no? Nos discriminaron. Y la discriminación no fue para el gobernador, la discriminación fue para los cordobeses. Y ahí la falta de distribución de los recursos, porque también es cierto, el modelo del kirchnerismo se basa en que hacer arrodillar a los gobernadores y los intendentes para, si sos del mismo color político, te distribuye los fondos. Y ahí los cordobeses sufrimos mucho, porque en función de eso tuvimos la necesidad, o tuvo el gobierno la necesidad de incrementar ingresos brutos, crear la tasa vial. ¿Te acuerdas de la tasa vial? Sí, claro. Que no hace mucho, pero pagamos los cordobeses el combustible más caro porque no teníamos el financiamiento. Es una medida que dictó de la Sota cuando se quedó sin plata. Exactamente, y también para poder cubrir a los jubilados, que también los jubilados sufrieron una movilización de la forma de cálculo, perdieron el 82% móvil. Y en el momento más crítico que tuvo la provincia de Córdoba, en ese conflicto que tuvimos con la policía, se privilegió esta discusión
autoritaria de un gobierno nacional que por no ser del mismo partido político no te mandó gendarmería y estuvo en juego la paz social. Digo, esto es lo que vivimos los cordobeses, es la memoria que tenemos y esa memoria se refleja para no volver a ocurrir. Y digo, y en ese tema te quiero comentar algo que lo digo en todos lados. Este gobierno ha levantado la bandera del federalismo en la distribución de los recursos y yo creo que por ahí pasa el futuro de la Argentina. La Argentina tenemos que discutir que esta distribución federal de los recursos, independientemente del color político que gobierna, hay que fortalecerla y hay que hacer que baje también a los municipios. Porque por ahí siempre escuchamos de que hay que disminuir la presión fiscal. Lo primero que tenemos que hacer es hacer una distribución justa de los recursos de acuerdo a las funciones que tenga cada Estado, las competencias que tenga cada Estado. Hay que ver qué cosa va a prestar de manera directa e indirecta servicios al individuo, al argentino, a la nación, qué responsabilidad va a tener la provincia con los cordobeses en la prestación de los servicios y qué responsabilidad tienen los municipios. Y en la medida que tengamos claramente definido la estructura de gasto, hay que trabajar en la eficiencia del gasto para disminuir la presión fiscal. Cuando uno escucha la presión fiscal alta, pero no escucha de qué manera vamos a ser eficientes en el gasto, que es lo que hay que trabajar en el futuro, en una ley de responsabilidad fiscal, estamos dejando una pata de la mesa o dos patas de la mesa afuera. Y me parece que el futuro de la Argentina pasa primero por garantizar la seguridad jurídica, independencia de los poderes, una justicia independiente, un equilibrio fiscal. Tenemos que empezar a, entre todos, definir un proyecto de país que gastemos igual que lo que ingresa, un gasto público eficiente para que de esa forma disminuir la presión fiscal, una Argentina abierta al mundo y no peleada con el mundo como ocurrió en el kirchnerismo, digo, y esas son las posibilidades de crecimiento futuro. Gracias, van a preguntar mis compañeros. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Mi inquietud tiene que ver con la presión fiscal. El Estado Nacional, todos los estados necesitan dinero, particularmente el Estado Nacional, por los años que se nos avecinan, necesita mucho dinero. Entonces, ¿se puede disminuir la presión fiscal? Entiendo esto, lo de ser más eficiente, pero quizás se es más eficiente y se tiene más dinero para afrontar lo que viene. Digo, ¿se puede bajar esta presión sobre la gente en el bolsillo? Primero que la presión fiscal es insostenible en este nivel. Tremendo. Por lo tanto, los estados tenemos que trabajar de una manera, yo diría que quirúrgica para disminuir esa presión fiscal. La presión del gasto fiscal. La presión del gasto de los gobiernos tiene que estar basada en una ley de responsabilidad fiscal. Si no tenemos gobernadores o presidentes o los mismos intendentes que terminan siendo Papá Noel, porque lo que hacen es reclamar más fondos al gobierno, al poder superior, que en este caso la provincia reclama fondos a la nación, pero después la provincia no es federal con lo de abajo y no definimos competencia. A ver, la Municipalidad de Córdoba, y no quiero generar una discusión el tema provincia-municipio, pero sí quiero dar un ejemplo. La Municipalidad de Córdoba presta un servicio que es el hospital de urgencia, como otros dos hospitales más, como un centro de salud. Por constitución y por definición de descentralización, los municipios tienen la atención primaria. Pero la prestación de un servicio de mayor complejidad, que es el hospital, tiene que estar financiado por la provincia, porque por constitución le corresponde esa función. Sin embargo, al no tener recursos, el municipio, cuando gasta 100 para mantener ese sistema, lo mismo pasa con las escuelas, cuando gasta 100 para mantener ese sistema y de coparticipación recibe 70, se tiene que dar vuelta al vecino y decirle, che, te tengo que cobrar 70 en todo concepto, en tasa de inmueble, automotor, comercio e industria, para cubrir los costos de 100. Ahora bien, si la coparticipación que le corresponde por constitución le llegaría 60, al vecino va a pagar, en vez de 70, va a pagar 40. Digo, ahí está la disminución de la presión fiscal. Por lo tanto, en términos generales, hay que trabajar fuertemente en la eficiencia del gasto, hay que lograr que el Estado se modernice, que es una de las cosas fundamentales, porque tenemos que ser un Estado más eficiente en la prestación de los servicios con el argentino. No disminuir el gasto significa realizar ajustes, dejando de lado servicios que son esenciales para los argentinos. Hay que profundizar. Por ejemplo, el tema de salud. Lo tengo que profundizar, pero es una idea que lo ha aplicado la ciudad de Córdoba. Historia clínica única en todo el país. ¿Sabes la plata que nos ahorraríamos en salud? Y el control que tendríamos. Porque cada uno de nosotros tendría un diagnóstico de cada prestación que nos hicieron y a partir de ahí mejoraríamos el diagnóstico y haríamos un gran ahorro en el tema de salud, mejorando la calidad. Digo, esa, como tantas otras cosas, es la que tenemos que trabajar los argentinos. En la medida que discutamos, pongamos en la mesa temas que son
la realidad, por ejemplo, el tema del hambre, el tema de la pobreza, es un tema que nos afecta a todos, nos duele a todos. Imagínate a quienes venimos de una zona donde tenemos el noroeste de la provincia, sí, donde conocemos esta situación. A mí como dirigente me duele. Ahora, no hay posibilidad de salir de la pobreza si no tengo una economía con crecimiento. Bien. Y no tenemos posibilidad de salir de la pobreza si no aportamos fuertemente en la educación. Bien. Hugo, haciendo hincapié en esto de la redistribución de los recursos, creo que hace 2 años era el tema del momento cuando los municipios reclamaban a la provincia, pero también provincia le reclamaba a Nación, a Cambiemos. Bueno, fue, digamos, el pedido de Schiaretti al presidente Mauricio Macri, hubo varias reuniones y era como el punto de conflicto. ¿Qué posición va a tomar usted como diputado para el reclamo que la provincia le puede llegar a realizar a Nación, teniendo en cuenta que cambie el color político? Digo, ya no va a estar Cambiemos. Primero, como diputado tengo que defender lo que dice la ley y la Constitución. Primer tema. Porque la discusión se genera cuando hay interpretaciones distintas y cuando salen de lo que está legislado. Este gobierno nacional ha sido el gobierno que más distribución federal ha hecho de los recursos. Pasamos de tener provincias con desequilibrio fiscal a tener provincias con equilibrio fiscal, entre ellas Córdoba. Cuando asumió el ingeniero Macri, el 10 de diciembre del 2015, respetó el fallo de la Corte Suprema de Justicia, devolviendo el 15% de la coparticipación a las provincias, pero no respetó para las 3 provincias que tuvieron la sentencia en su favor. Lo extendió al resto de la provincia. Digo, por eso yo insisto en este tema. Hay que trabajar profundamente en fortalecer la distribución federal de los recursos y ahí voy a estar defendiendo, sea Córdoba, sea La Rioja, porque voy a ser diputado nacional y que estoy convencido que el proceso democrático se consolida con una distribución federal de los recursos como uno de los pilares básicos para pensar una Argentina con crecimiento en el futuro.